Esta semana Aurelio Nuño convocó a el gran debate nacional por el cambio del modelo educativo. Y vamos a hacer una pausa en esta nota. El modelo educativo de México como tal, que se pregona en las escuelas, es el modelo educativo del constructivismo. Las profesoras repiten la palabra constructivismo como si fuera un mantra y como si supieran de qué se trata, y hablamos de un modelo constructivista. El modelo de México no lo es. No lo es. A ver, ponemos en antesala. El modelo constructivista, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión vygotskyana, de Vygotsky, es que precisamente genera elementos de construcción social del conocimiento. Es decir, todos somos partícipes y todos empujamos para construir ese conocimiento. Evidentemente el profesor es una parte deliberativa y actuante que permite poner en predisposición de conocimiento a los alumnos y ellos edifican ese conocimiento. Bueno, pelos más, pelos menos. La cuestión es que habitualmente el problema con el constructivismo es que es muy demandante del profesor, le exige estar muy pendiente del grupo, le exige dar mucho trabajo en esto, y los profesores no están acostumbrados a esto. Porque los profesores mismos no tienen los recursos. No, y las lógicas, si uno ve un grupo, pese a que se diga que hay un modelo constructivista, habitualmente son escenarios muy pequeños de construcción de conocimiento y la mayor parte del profesor es muy directivo, ¿no? Tú haces esto, hay aquí, acá, ordena, la tarea es tal cosa, y ahí se pierde este sentido, ¿no? Que puede tener potencialidades, que no es lo único. O sea, yo creo que no existe ningún modelo que lo pueda detonar todo o activar todo. Yo lo que creo que los modelos son de tiempo y espacio, y esos modelos, mientras se aproximan a la realidad, son positivos y la guían. Mientras se alejan, evidentemente ya no. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, véanlo con los profesores, porque Gerardo y yo fuimos profesores por asignatura, y un profesor de asignatura sufre mucho porque tiene que andar de un grupo a otro. Imagínense que de repente es heterogéneo porque son niveles distintos, entonces el profesor tiene que conocer cosas distintas, tiene que activar tareas distintas. Es muy demandante, terminas agotado. O sea, yo me acuerdo alguna vez que yo di, creo que tú diste más, pero yo alguna vez en una escuela de punto di como 9 horas seguidas. Terminaba con los huevos hechos pedazos. O sea, esa es la verdad. No te puedes ni levantar. Nosotros nos sentamos a dar clases. Claro, entonces, había que perseguir la chuleta, ¿no? Exacto, entonces estás caminando, dando vueltas. Yo acabo con las rodillas hechas pedazos, los pies hechos pedazos. Y la voz afónica. Sí, acabas afónico, tirado ahí en casa, ya no puedes mover. Y nunca, cuando pasa esta lógica, siendo honestos, yo de repente dejé de pedir tareas porque yo ya no estaba revisando tareas. Entonces yo dije, ni madre, o sea, lo que haga lo hago en clase, genero los ejemplos en clase, los ejercicios en clase, y ahí se acaba el asunto, ¿no? Y eso era mucho más positivo y mucho más impactante en dividendo positivo que hacerlo de la tarea, ¿no? La tarea era una mascarada, o es una mascarada en muchos sentidos, con N cantidad de profesores. Y no justifico el asunto. Pero es sintomático también, los excesos de tarea son sintomáticos de la poca preparación y la poca ética que tiene el profesor de que verdaderamente va a calificar. Yo cuando veía a un profesor dejando una tarea de 30 hojas, yo decía, ¿de verdad va a leer 30 hojas de 30 alumnos? ¿De verdad va a leer 900 hojas ahorita? Eso es algo que sea real. Yo no lo puedo leer y leo mucho, no puedo leer tanto. Anécdota de Gerardo, y no a nivel de licenciatura, en maestría, le deja un protocolo un cabrón, un profesor, y le hace hacer 4 trabajos. En los 4 le hizo correcciones distintas. Él no conocía el mismo trabajo. Él no conocía. Nunca lo abrió. O sea, esto es muy común, y creo que otra vez es una cuestión ética, es una cuestión del profesor tener congruencia consigo, y no depende nada del modelo, depende del profesor. Ahora, aquí vamos al problema de esto que están llamando el gran debate nacional, del cambio de modelo. Fíjate que la semana pasada, yo veo TVUNAM, de vez en cuando veo TVUNAM, en TVUNAM se hizo una mesa redonda con tres profesores importantes que estudiaron la reforma educativa que está en este momento vigente, de UNAM precisamente, y dos profesores de la CENTE. Y lo que decían los profesores de UNAM
es que en términos estrictos este modelo uniformó condiciones condiciones de desarrollo pedagógico, es decir, del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus dimensiones. Y lo que decían los profesores, y que le encontré cierta o mucho algo de razón, es que de repente hay profesores que trabajan en escuelas que ni siquiera son bilingües, sino que son de lengua materna de algún poblado indígena, y que cómo querían que este programa, que hablaba de una cosmovisión distinta, se aplicara, porque bueno, no lo dijeron así, pero bueno, se aplicara finalmente a una condición rural. Claro. Y en eso tienen razón, o sea, esto no se pensó de la mejor manera. Entonces, de repente también dicen, ay, güey, porque Vygotsky está de moda, pues lo implantamos aquí, ¿no? O sea, y las cosas no son así. Bueno, tú con esa es una cuestión, y finalmente eso estaría obedeciendo, aparte del modelo, estaría obedeciendo los contenidos estudiados. Aquí el debate nacional que propone Aurelio Nuño tiene que ver con un cambio de modelo educativo. La lógica es que vamos a un modelo que camine más verdaderamente hacia el constructivismo. El problema es lo hemos denunciado siempre, llevamos años diciendo exactamente lo mismo en este programa, y esto funciona así. Si no cambias al profesor, no cambia el programa. Punto. No importa cuántos programas te inventes, no importa qué herramientas te inventes, si el tipo que está frente al grupo sigue enquilostado en esa lógica de que él habla y todos se callan, magister dicte, de que va a dejar tarea y de que va a regañarlos a todos y que les va a poner una calificación a la participación o a la asistencia, todo se chingó y nada vaya a caminar hacia ningún lado. Claro, el modelo inicia con el propio profesor. Nada más. No inicia. Si no tienes capacitados a los profesores, deja tú de evaluados. Si no los tienes capacitados, si el profesor no tiene el parámetro, ya ni digas el parámetro, si no tiene el parámetro cultural para poder asumir el modelo, simple y sencillamente no va a funcionar. Y aquí estamos hablando de otra situación que es curiosa, la dirigencia sindical. En la escuela de junto, donde todos nos mamamos en cantidad de cursos, yo me acuerdo uno que daban de cajón, que era microenseñanza. Claro, que era malísimo. Era malo a cagarse. ¿Cómo ocupar el pizarrón? Claro, nosotros éramos microenseñólogos la primera semana, y después se nos olvidaba porque teníamos otras cosas que hacer. Claro. Entonces, esto es una cuestión de estructura, de estructura magisterial, es decir, es trabajar y abrir estas condiciones. Ahora, algo que a mí se me hace que tiene sus límites, y no quiero ser muy duro con esto, de repente cuando yo hablo con muchos que son tipos que son pedagogos, los tipos teóricamente son excelentes. O sea, yo he escuchado cabrones que así que me dicen, me hablan de constructivismo, me hablan de condiciones de asociativismo, me hablan de N cantidad de madres. Y cuando están en el salón, ellos se comportan de otra forma. Claro. Y se les acaba la pedagogía y el razonamiento. Y entonces todo lo que hemos hablado se pierde. Porque al final la escuela de profesores se basa en este ritual absurdo de la práctica para el profesor es un perpetuo círculo de exposición tras exposición tras exposición. Nadie puede dar algo que no entienda en términos de clases. Nadie puede enseñar aquello que no ha comprendido y que le apasione o menos un poco. Sin embargo, el sistema está construido para que quien da clases dé clases sobre lo que conoce y sobre lo que desconoce. Ahora, siendo honesto, ok, sí, sobre lo que conoce, sobre lo que desconoce. Tú diste una clase de derecho marítimo. Carlos no es abogado. ¿Qué puede Carlos es un politólogo brillante, pero eres un politólogo? Sí. O sea, ¿qué rayos de ver? Tenía yo un jefe que era abogado y me dice, licenciado Barra, que soy usted tan amable de impartir. No, y ya me terminé yo chutando, impartí la estupidez. Y aprendí que habían, que en el derecho marítimo, en unas ínsulas, habían condiciones de equidistancia para saber a quién le competía el rango de soberanía. ¡Puta! Sufrí con esa madre. Claro. Y al final terminé en el grupo pasando películas, algunas de batallas navales, ¿no? Que le gustaba más comer palomitas a los alumnos que aprender de la batalla naval. Y muchos tuvimos esa experiencia en la licenciatura. La mamada más grande era que Derecho Marítimo se impartía en Pachuca, que no tiene costa, y el único río que tenemos es un río de mierda porque no lleva agua, que es el río de las avenidas. Entonces, ¿para qué había la currículum de Derecho Marítimo?
Totalmente de acuerdo contigo. Yo también alguna vez me pusieron a impartir geografía. Yo qué sé de geografía, pero porque era yo el único tipo que podía dar la materia en inglés, entonces ve y da una materia de geografía. Ahora, este es el paradigma que le sucede a mucha gente que nos dedicamos a la docencia. De repente te ocupan para todo, como en la política. José Antonio Mida ahora es secretario de Desarrollo Social, cuando antes fue de Relaciones Exteriores, cuando antes fue de... O sea, ¿de verdad podemos ocupar a una persona para tantas cosas? Claro, por ejemplo, esta parafernalia a mí siempre me encabrona, porque todos los secretarios de Estados aquí en Hidalgo empiezan a decir, los entrevistan y dicen, sí, por instrucción del señor gobernador estamos haciendo tal cosa, y por instrucción, y sí, gracias al señor gobernador. Y yo digo, puta, qué chingón es el gobernador, y no tengo nada en contra de él, pero qué chingón es, sabe de todo. Y hace todo. Sabe de planificación urbana, sabe de hospitales, de salud pública, de impuestos, puta, de todo. Pero no se graduó de la carrera, ¿no? Mira, yo creo que la reforma, la reforma educativa como tal es una reforma laboral, eso es lo que es, elevada a nivel constitucional, que curiosamente se le olvidó mencionar los grandes actores de la educación. Los actores de la educación son, sí hay una dirigencia sindical que se ve afectada y que se tiene que tomar en cuenta. Hay una dirigencia magisterial y que no está tomada en cuenta aquí. Y con el sindicato me parece que ya deben de cesar los abusos. Claro, es un cáncer. Han habido muchos abusos. Entonces, sindicato magisterial, perdón, el sindicato, la dirigencia del sindicato, el magisterio como tal, o sea, los que realmente están dando clases, no los sindicalizados, los que están realmente frente al grupo dando clases, ellos no se les tomó en cuenta su opinión, y esas son las personas que están en la trinchera y que ven la realidad como es. Y estas personas simple y sencillamente no se tomaron en cuenta. 3. Las asociaciones de padres y los padres de familia. Tú no puedes educar sacando a los papás de la ecuación. Sí. Si los padres no están presentes en esto, nada va a funcionar. Los papás son responsables de a lo mejor el 45% del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en México insistimos en que los padres solo vayan a las punterías insoportables de bailables, pero no participan en nada más. No, y en juntas. En juntas que no tienen objetivo. Juntas de repente malditas. Entonces, eso, más las administraciones de las escuelas, tanto privadas como escuelas que están de alguna forma sindicadas fuera del esquema de la SEP. Todo esto debe haberse metido en una mesa y dicho, vamos a usar este modelo, pero darle cierta libertad sobre los contenidos, sobre los calendarios, sobre las formas, porque finalmente las realidades no son iguales a lo largo y ancho de este país. Cada región, cada comunidad tiene una realidad y el profesor que está frente a ese grupo ya hace esas adecuaciones sin que nadie se lo diga. Lo que quiere decir que no importa cuántas leyes te inventes, en la realidad no es ni siquiera remotamente parecido a la homologación que se pretende desde la SEP. Por lo tanto, es otro acto de simulación. Ahora, yo sí coincido, y no con este gobierno, coincido con la población de que México necesita una reforma educativa. Es necesario. O sea, yo no estoy en contra de ello. Yo lo que digo es que no es este el camino. No. El problema es que este no es el camino. Ahora, cuando uno ve los indicadores de dónde está colocado México en América Latina y a nivel mundial de competitividad a nivel educativa, uno sabe que el futuro está bastante gris. Claro. Sí. Bueno, cambiamos de tema. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, propone modificar y no derogar esta ley de educación. Dice que hay finalmente cuestiones que son rescatables de la ley de educación que ya se pasó y que no se debería derogar por completo. La realidad de las cosas es que ahorita entre la CENTE y Aurelio Nuño, porque finalmente la CENTE es de alguna forma oficialista, el CENTE y Aurelio Nuño están trabando sus 11 puntos de acuerdo, y del otro lado José Luis Miranda está tratando sus 11 puntos también de acuerdo, pero con la CENTE. Ahora, la verdad que pinche falta de imaginación. Uno es CENTE y otro es la, o sea, le cambiaron la primera sigla, o sea, hubieran sido más creativos, ¿no? Para diferenciarlo mejor. Lo que es interesante es que están jugando a este juego de que cada uno de los organismos dé su propia versión de cómo se debería de ver la ley, y lo están haciendo como lo debieron haber hecho desde el inicio. Ahora van a acabar conjuntando las dos versiones, van a reinventarse una ley y de todas maneras no van a dejar a nadie contento. Ese es mi vaticinio. ¿Y por qué no los van a dejar contentos? Porque al final los profesores de la CENTE lo que quieren es recuperar sus privilegios, no tener que esforzarse y seguir heredándose las plazas de forma endogámica hasta el fin de los días. Pero sí, me parece por ahí que
que la educación pública debería pasar por un mejor momento. Si pasa por un mejor momento en México, muchas cosas se van a activar. Si tú tienes un pendejo dándole clases a tu hijo, no es inofensivo, no es cosa menor, es algo grave, es un problema. Pero vamos a dejarlo en esto.